Bueno, bueno, vamos a iniciar a grabar la clase. Eh, Vamos a ver un leve repaso de los métodos cualitativos. Ya tuvieron actividades. Vamos a dividir los videos en dos secciones porque ya grabé una vez y no se grabó el audio completo o hay errores al reproducir diapositivas. Entonces vamos a reproducirlo en dos secciones y luego ya analizamos a ver cómo va quedando. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con el subtema 2.3, que son los métodos cualitativos de la demanda. Ya realizaron actividades acerca de ello. Y pues sí, aquí nos hace una descripción, que son los que no requieren una manipulación de datos, sino que se hace un juicio de quién los pronostica, y por su naturaleza suelen ser subjetivos y no utilizar modelos matemáticos. Pues sí, en cuanto a cualitativos, el concepto pues, se refiere a ideas o expresiones o según una experiencia que se le haya dado a alguien, pues va a actuar de cierta manera y así se relaciona con los métodos cualitativos. Son subjetivos o no utilizan modelos matemáticos, no requieren de un análisis de datos, no requieren análisis estadísticos de datos para determinar si un pronóstico o un evento a futuro va a poder pasar, sino que se enfocan más bien a intuiciones. Sale, aquí nos menciona un poco de las técnicas cualitativas, dice que se usan cuando no se tiene disponibilidad de información histórica o no hay suficientes datos para poderla realizar. Ahí menciona un ejemplo, cuando se introduce un nuevo producto al mercado y ya se usa un criterio de una persona que ya tiene una experiencia o un conocimiento sobre el lanzamiento de nuevos productos y utiliza su criterio para determinar el pronóstico que se va a obtener acerca de la demanda del dicho producto. Entonces está basado en relación a las intuiciones que pueda llegar a tener esa persona. Menciona que por lo general el pronóstico se basa en un juicio personal, sí, pues como lo comentábamos, y tiende a ser subjetivo, todo es que suele desarrollarse a partir de experiencias de las personas que se involucran y con frecuencia pues son basados en actitudes ya sea positivas o negativas que llega a tener la persona en relación a eventos que ya le ocurrieron en cuanto, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, ¿verdad? Si ya tiene un historial y una experiencia, pues ya puede utilizar análisis cualitativos o determinar en base a su experiencia si el pronóstico va a ser positivo o negativo. No utiliza ningún tipo de método, simplemente la idealización de lo que podría llegar a ocurrir. Ya nos menciona algunas ventajas, dice que una de las ventajas principales es que pues, los resultados se pueden obtener con rapidez mucho más rápida, no requiere un análisis de datos, ni de comparación de modelos, ni uso de análisis estadísticos, ni tablas, ni gráficas. Y pues generalmente se dice que la proyección es especialmente importante ya que puede construirse un método disponible. Estos métodos suelen utilizarse para productos individuales o familias de productos. No se utiliza en un mercado completo, ¿verdad? Se hacen, pues por ejemplo, cuando se quiere hacer un muestreo, un análisis de qué es lo que podría ocurrir con un nuevo producto, en el cual pues no se requiere tanta demanda en el mercado, pues se puede hacer un análisis cualitativo en el cual no se otorguen muchas pérdidas dentro de una empresa. Y aquí viene la clasificación que ustedes ya realizaron una actividad de investigación y aquí se mencionan algunos: investigación de mercado, el método de Delphi o consenso de panel y un jurado de opinión ejecutiva. Y todos pues van relacionados más bien a intuiciones o relaciones o intercambio de ideas entre personas para determinar si un producto que se va a lanzar va a tener la demanda que se espera obtener de la misma, y ya con eso pues se pueden enfocar a cuestiones de costos y calidades que pueda llegar a tener el producto. En cambio pues los métodos cuantitativos se basan en cantidades, ¿no? Cualidades y cantidades serían los conceptos que describirían
las palabras cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y nos menciona que los métodos cuantitativos se utilizan generalmente pues para pronosticar una demanda, que es lo que estamos viendo en este tema, y se pueden clasificar de una forma más simple al ser técnicas que utilizan análisis estadísticos o en base a datos obtenidos, pues se pueden clasificar de una manera más simple y nos mencionan que son métodos de series de tiempo, sería una clasificación de métodos cuantitativos y métodos causales. Y aquí podemos ver una distribución de ideas, vaya, de qué los caracterizan a cada uno de los métodos. Vemos que en series de tiempo nos mencionan dos que son apropiados cuando los datos históricos están restringidos a valores pasados de la variable que se está pronosticando. Esto pues quiere decir que si se hace, por ejemplo, un análisis diario de la demanda de cierto producto que se esté fabricando entre una empresa, pues se puede ir realizando una bitácora y ir analizando cómo es que se realizaron la demanda de estos productos a través del tiempo, de periodos de tiempo. Ya el que hace o captura estos datos, pues establece los límites de tiempo en los que se van a analizar los periodos. Pueden ser semanas, meses, años, días, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a los requerimientos o necesidades que tenga para analizar matemáticamente este tipo de datos. Y nos dice que es un conjunto de observaciones sobre una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo a lo largo de periodos sucesivos. Entonces, pues ya una vez que realiza una bitácora, un análisis histórico de la demanda del producto, pues puede analizarlo en base a periodos o en base a tiempos y ir comparando cómo fue evolucionando la demanda o cómo fue decreciendo la demanda de un producto. Y esto ya nos ayuda mediante análisis estadísticos a determinar cómo es que se podría comportar la demanda del producto más adelante. En cambio, las relaciones causales pues ya tienen puntos distintos que se diferencian de las series de tiempo. Dice que se basan en la suposición de que la variable que se está pronosticando exhibe una relación de causa y efecto con otra u otras variables. Entonces, vemos que son conceptos totalmente distintos, ¿no? Uno es un análisis en base al tiempo de cómo se comportó una demanda de un producto y el otro nos menciona que debido a ciertos elementos que pueden contener en el producto o ciertas variables que puedan existir en el mismo, la demanda puede estar cambiando o no. Ahí hay otro punto que nos dice que relaciona la variable que se está pronosticando con otras variables que piensa que pueden influir en la demanda. Ok, entonces en esta clase se va a analizar las series de tiempo y algunos tipos de métodos de series de tiempo, los más utilizados o los que se pueden utilizar con mayor facilidad para cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de necesidad que pueda llegar a surgir dentro de una empresa, ya sea grande o pequeña o demandas grandes o pequeñas, ¿no? Aquí en series de tiempo nos menciona que se utilizan para hacer detallados patrones históricos, así en definición exacta de la demanda a lo largo del tiempo y para proyectar estos análisis hacia el futuro y determinar un pronóstico que nos evite generar, por ejemplo, una producción de más y que la demanda no sea lo suficiente para cubrir esa producción. Dice que uno de los supuestos básicos de todos los métodos del análisis de las series de tiempo es la demanda. Y pues sí, y se puede descomponer en elementos básicos en estas series de tiempo. Y vamos a visualizarlos y se pueden clasificar dentro de un análisis estadístico para ver su comportamiento. Y vemos nivel promedio, tendencia, estacionalidad, ciclo y error. Nos vamos, por ejemplo, a descripción que no sea matemática de estacionalidad. Como sabemos, pues las empresas pueden generar bienes o servicios para otorgar un producto y ya el consumidor es el que genera la demanda de dicho producto. En estacionalidad, pues un sector que otorgue un producto sabe que en ciertas estaciones o ciertos
periodos de tiempo va a tener un mayor número de demanda. ¿Qué es esto? Por ejemplo, empresas que se dedican al turismo saben que van a tener un mayor número de demanda en periodos vacacionales establecidos dentro del año. Va a haber más demanda en vacaciones que a mitad de ciclo escolar, entonces ya pueden ir determinando pronósticos que les ayuden a ofertar más su producto o su servicio para satisfacer la demanda que va a ocurrir en esos periodos de tiempo. ¿Sale? Y aquí nos muestra una ilustración, miren, de cómo se pueden graficar este tipo de elementos y mostrar su comportamiento pues en una gráfica en dos dimensiones con dos variables, que es la demanda y el tiempo en el que se está produciendo la demanda y su comportamiento, ahora si la demanda aumenta o disminuye con el tiempo. Y vemos que una serie de tiempo grande o original o completa, complementada, se constituye a través de pronósticos que se supone que van a llegar a pasar en base a estas unidades o a estos elementos, que es el ciclo, un patrón estacional, una tendencia, un nivel y una aleatoriedad dentro del comportamiento del pronóstico. O sea, si se mezclaran todos estos elementos, pues obtendríamos una gráfica de pronóstico de este tipo. Ok, para realizar este pronóstico, pues se pueden utilizar modelos matemáticos. En este caso, pues es una simple ecuación, que es una función en relación del tiempo. Ahí podemos ver, es y de t, es una función respecto al tiempo y está compuesta por por algunas variables que se van describiendo aquí en su nomenclatura. Aquí nos dice que es una ecuación que se utiliza para determinar una demanda futura. Esta es una ecuación de serie de tiempo, ¿verdad? Y se compone por varios elementos. Aquí vemos demandas durante un periodo de tiempo, sería y de t. La variable a es un elemento que se le denomina o clasifica como nivel. La variable b es el elemento llamado tendencia. La función, una función respecto al tiempo, pues es esta f de t no es función, es factor estacional más bien, perdón, pero está relacionada con respecto al tiempo. Y la e pues es un error aleatorio que puede llegar a ocurrir dentro de nuestros pronósticos. Y aquí nos hace una descripción de la ecuación que acabamos de ver y desglosar en base a las variables que contiene y qué significa cada una. Dice que la ecuación nos muestra los elementos que tiene una serie de tiempos. Cada uno de ellos se estima a partir de datos históricos para desarrollar la ecuación que posteriormente habrá de usarse para pronosticar una demanda futura. Ok, sí, pues esta ecuación nos permite realizar como un vistazo al futuro de acuerdo a comportamientos anteriores de la demanda de algún producto o servicio, qué es lo que pudiera llegar a pasar. ¿Sale? Y aquí nos muestra una representación de datos de una serie de tiempo. Por ejemplo, cuando se hace recolección de datos, pues se pueden almacenar en esta sección de una tabla, ¿no? Y vamos agregando las demandas observadas, por ejemplo, de 1, de 2, y vemos que están en función de t. Entonces podría ser la demanda en la función de un periodo de tiempo, ya se hace semanas, días, meses o años, y se va almacenando así cada uno de los datos, ¿no? Cuando se capturan. Después, en base a un tiempo presente y con el uso de este tipo de ecuaciones de series de tiempo, podemos determinar el comportamiento que va a llegar a tener. Ok. Ahí vemos, por ejemplo, el f de t más 1, pues se refiere a pronósticos, y el d de t a demandas que se observan o que se han capturado en una base de datos. Nos menciona que para realizar la exposición de los pronósticos a través de series de tiempo se utilizan términos y simbología específicos, y aquí vemos el significado de la nomenclatura que se está utilizando, por ejemplo, en esta tabla o que se va a utilizar en análisis futuros. Dice que D subíndice T es la demanda durante el tiempo y se puede especificar en periodos, ¿verdad? Con números
adimensionales, nomás un 1, un 2, un 3, y posteriormente dentro de la lectura del informe se podría especificar que la demanda durante el periodo está dada en semanas. ¿Ok? Por eso dentro de las tablas pues no se utilizan más que números simples y llanos. Aquí en f de t más 1 pues es el pronóstico de la demanda para un periodo, que puede ser un periodo que se quiera analizar con respecto a las demandas, ¿verdad? Por eso es un t más 1, porque es una secuencia o una sumatoria o un número determinado de pronósticos a analizar o a obtener. El error del pronóstico pues es la diferencia que se obtiene, por ejemplo, en las demandas con respecto al pronóstico. Si se tenía un análisis de datos o una captura de datos de 20 unidades vendidas en un periodo, cualesquiera que fuera el periodo, ya se define antes, se va a comparar con el pronóstico que puede llegar a ocurrir y eso pues nos da un porcentaje, un valor de error, no es un porcentaje, es un valor de error que nos permite pues guiarnos a ver si es conveniente para nosotros tener un margen de error o para darnos por enterados que va a haber ese margen de error de acuerdo a nuestro análisis y tenerlo en cuenta al momento de, por ejemplo, realizar una producción o tener cierto número de artículos o de objetos dentro de stock o dentro de inventario o en producción, ya de acuerdo en cada uno de los procesos dentro de la fabricación de los productos o almacenaje o distribución, pues se puede tomar en cuenta ese error para cubrir las necesidades o no sobrepasarse en la producción. Y ADT, pues a subíndice T, vaya, es el promedio calculado a través de un periodo T. Y estos promedios generalmente se utilizan cuando se realizan las tabulaciones para obtener pronósticos. Vamos a analizar un promedio móvil, que es un tipo de serie de tiempo. Bueno, antes de eso, pues aquí nos dice o nos describe cómo se realizan las series de tiempo o qué son o para qué sirven o cómo se utilizan. Dice que la estrategia básica que se aplica en los pronósticos de series de tiempo consiste en identificar la magnitud y la forma de cada componente con base a datos históricos disponibles. ¿Okay? Estos, excepto el componente aleatorio, se proyectan entonces hacia el futuro. Si solo queda un pequeño componente aleatorio y el patrón persiste hacia el futuro, se obtendrá un pronóstico confiable. ¿Qué es esto? Que el componente aleatorio es el que podemos llegar a obtener mediante las ecuaciones y nosotros lo que quisiéramos es que fuera lo menor posible y que afectara lo menor posible para que las demandas que se observaron y el uso de la función nos determinara un pronóstico lo más exacto posible dentro de lo que estamos planeando a futuro en cuanto a la demanda, en cuanto a cubrir esa necesidad de demanda. Sale. Y aquí nos muestra uno de los más conocidos métodos dentro de las series de tiempo, que es el método de promedios móviles, y nos hace una descripción del mismo. Dice que forma parte de los métodos o técnicas para determinar pronósticos de la demanda en función de análisis de tiempo. Su gran ventaja, o tiene una gran ventaja, ¿no? Que es el que no es tan complejo o tan complicado como la ecuación que vimos anterior, que tiene tiene alrededor de 4 o 5 variables a analizar para poder llegar a tener un análisis de pronóstico eficiente. Claro que es más robusto, ¿verdad? Del anterior, al tener más variables, pues cubre más posibles situaciones que lleguen a ocurrir. En cambio pues solo utiliza o analiza dos variables principales, el elemento llamado nivel y un elemento que se le denomina error aleatorio, ya los vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? En esta parte. Y nos hace una descripción de cómo se utiliza estos elementos mediante algunas ecuaciones simples. Dice que la forma de aplicación del método de promedios móviles es mediante la selección de un número dado de periodos. Por ejemplo, se toma una base de datos de periodos de un año y los periodos están basados en semanas.
Pues entonces tendremos un valor de periodo de 52 datos, ¿no? Que son las semanas que podría llegar a tener el año. Y el valor del promedio, pues es simple. Se toma la sumatoria de todos los datos y se divide entre el número de datos que son. Entonces, si fuera para un año, pues se sumarían aquí todos los datos, pero en base a los datos de la demanda, ¿verdad? Por ejemplo, si la primera semana de enero se tuvieron 27, pues se pone aquí el 27. Si la segunda semana de enero tuvieron 15, pues se le pone 15. Y aquí se divide entre el número que son, que serían 52. Y obtenemos un valor de promedio respecto, perdón, respecto a la demanda que se ha tenido a través del tiempo. ¿Ok? Es simple, ¿verdad? Esa parte. Dice que el método que se hace dentro del método de promedios móviles se hace consideración de que la serie de tiempo es plana u horizontal. O sea que para nosotros es mejor que no haya alteraciones dentro, si se graficara, que la demanda se comportara de acuerdo al pronóstico y no hubiera variabilidad. Dice que el mejor pronóstico para el periodo T1, que es f de T1 en realidad, es una continuación de la demanda promedio observada a través de un periodo. Esto se puede describir matemáticamente de forma más simple. Aquí tenemos, por ejemplo, el promedio de demanda y aquí tenemos el pronóstico para el periodo de demanda que se quiere determinar. Si son iguales para nosotros, pues se reduce la variación y podemos tener un pronóstico más eficaz o que nos permita analizarlo de mejor manera. Dice que cada vez que se calcula f de t más 1, que dijimos que era el pronóstico para un periodo determinado, la demanda la demanda más reciente se incluye en el promedio y se elimina la observación más antigua de la misma. Ahorita vamos a ver un ejemplo mediante uso de unas tablas con datos, cómo se va eliminando este tipo de promedios que no se van requiriendo para un pronóstico. Y pues sí, es lógico, ¿no? Es preferible utilizar los datos más recientes de demanda para realizar pronósticos que estar utilizando datos de demanda de hace, no sé, muchos años para un pronóstico actual. Obviamente las necesidades del consumidor o las necesidades de producción son distintas. Nos dice que este procedimiento se mantiene un número n de periodos de demanda en el pronóstico y permite que el promedio se mueva a lo largo de la medida que se observan nuevos datos de demanda. Pues sí, al ir realizando, por ejemplo, en un número específico de pronósticos, ya sean, por ejemplo, 50, vamos a ir desplazando el pronóstico porque vamos eliminando el más antiguo cada vez que vamos generando uno nuevo y esto nos permite tener como una cadencia de movimiento, por eso se le llaman promedios móviles, se van desplazando, ¿verdad? Y van dejando al promedio más antiguo más atrás para obtener pronósticos con más fiabilidad. Y aquí hay un ejemplo, miren, en la tabla, hoy vamos a mostrar la tabla, se tiene la captura de 13 muestras, ahí dice 15, pero son 13, miren, 13, ¿ok? De periodo o tiempo en la demanda. ¿Cuáles son los periodos o tiempos en la demanda? Pues esto, miren, aquí tenemos la columna de periodo y este es el periodo 1, 2, 3, son en base a, pueden ser días, semanas, meses. Ahorita simplemente estamos analizando el método o el uso de este análisis estadístico de los promedios móviles, entonces no importa definir un valor de promedio en base a números así de días, semanas, ¿no? Pues esos son nuestros 13 datos de periodo, ¿ok? Y estas serían las demandas que se fueron registrando en base a esos periodos, ¿verdad? Podrían ser unidades adquiridas o vendidas, es la demanda que se está obteniendo, y ahí vienen las cantidades. Dice que se debe utilizar un promedio móvil
de A subíndice T igual a 3. Como recordamos, este es el promedio de la demanda, ¿no? Y vamos a realizar un promedio en base a los 3 datos de demanda que se tengan. Se saca un promedio y luego ya se va tomando, ¿no? Dice que se toman los 3 primeros datos de la demanda y se obtiene su promedio. Y aquí tenemos los datos de la demanda sobre el número de datos que son. Serían los 3 primeros datos, 10, 18, 29. Se suman y se dividen entre 3. Vamos a utilizar calculadora para realizar esa actividad. Así serían 10 más 18 más 29 sobre 3, 19. Y ese sería nuestro promedio para 3 datos de demanda adquiridos. Ok, el siguiente paso dice que como se describe en el método del valor de f de t más 1 es igual a de t, o lo que vendría siendo que el promedio de demanda es igual al pronóstico, a un determinado pronóstico que se quiere ir sacando. Se descarta el último valor del promedio, así decía, ¿no? Para poder tener movilidad dentro de nuestro análisis de la demanda en la columna de pronóstico de la demanda. Vamos a ver eso. Primero, pues obtenemos los 3 promedios. Entonces el promedio de la demanda de esos 3 lo adquirimos aquí. En caso de sacar el segundo promedio de la demanda, pues se tomaría estos 3, se descarta el de arriba y se saca el nuevo promedio de la demanda. Para un tercero, pues se descartaría, por ejemplo, el 18 y se tomarían 29, 15 y 30 y obtendríamos un promedio de 24.7. Hasta ahí todo bien, ¿no? Dice que para el pronóstico se descarta el dato más antiguo. Si vemos, la ecuación es una igualdad. El pronóstico es igual al promedio. ¿Ok? Si vemos el pronóstico es igual al promedio de la demanda. ¿Ok? Pero se descartó el último dato. Por eso está desplazado una fila, el pronóstico de la demanda, para poder ver ese tipo, para poder analizar bien eso, que se descarte el último dato, pero 19 con 19, 20 con 20, ahí vemos que son iguales, es una igualdad la ecuación. Y finalmente, pues tenemos que encontrar el valor del error, y aquí nos lo muestra. La demanda con respecto al tiempo, o los periodos de tiempo, es la diferencia del pronóstico que se tiene de la misma. Si restáramos, por ejemplo, esta demanda de 15 y 19, pues tendríamos un valor negativo de menos 4 y ese sería nuestro error a considerar, ya sea para tenerlo en cuenta dentro de cualquier parte de la producción que se vaya a encargar de esto y no, por ejemplo, llegar a sobreproducir o satisfacer la demanda eficientemente. ¿Sale? Después dice que el error del pronóstico, pues sí, también se muestra en la tabla como la diferencia entre la demanda real y la demanda pronosticada. Esta es la demanda real, que ya se capturó, ya se tuvo, y esto es lo que se quiere pronosticar a futuro, y este es el error o la variabilidad que hay entre ambos. ¿Sale? Y esa sería una descripción de cómo se hacen ese tipo de tablas. Ya como actividad, miren, van a desarrollar este conocimiento que llevamos ya del método de promedios móviles. Para la tabla anterior van a utilizar el mismo número de periodos, que son 13, con el mismo tipo de demanda, pero ustedes van a tomar un valor de promedio móvil de 6 datos. ¿Qué sería esto? Pues tomarían el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 10 hasta el 12, los sumarían, los dividirían entre el número que son 6, y obtendrían el primer promedio de la demanda. Y luego después harían la otra sumatoria, se elimina este y te agarran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego lo ponen, promedio de la demanda. Ya en el pronóstico pues se pone igual, ¿no? Pero se desplaza porque no se toma en cuenta el último y obtienen un valor de error. ¿Sí? Esa sería la primera actividad. Seguimos, miren, pues estas tablas nos pueden servir para realizar análisis gráficos. ¿Cómo serían estos análisis gráficos? Pues en dos dimensiones, donde en el eje de las 10 podríamos tener el valor de la demanda en base a los datos que se tienen. Miren esta gráfica negra.
y relacionado en un periodo de tiempo, que es el número de periodos que ustedes pueden llegar a tener. Si se fijan, pues puede haber una variación dentro de nuestros análisis, que es el promedio. Se puede tomar un promedio más grande, que es un promedio de 3, o uno más grande, que es el de 6, o uno más pequeño, que puede ser de 2. Y vamos a obtener un pronóstico de la demanda con valores distintos. Y aquí podemos ver el comportamiento de las gráficas. Aquí vemos, por ejemplo, el promedio móvil de 3 periodos. Tenemos el promedio móvil de 3 periodos, miren. Así fue el comportamiento, como que reaccionaba más rápidamente al cambio, por eso tenemos como que más desplazamientos en el eje de las 10 al momento de desplazarse así, a través del tiempo. Se adapta mejor a la demanda, vaya, por eso se mueve más fácil en las 10. Y en cambio un promedio móvil con más elementos tomados en cuenta, que es en el caso de 6, pues se tiene una menor reacción dentro de la demanda. Se tiene mayor estabilidad, esa sería una ventaja, pero se tiene una menor reacción. Y este otro que tiene 3 elementos, pues tiene más adaptabilidad a la demanda, se adapta más rápido, pero no tiene la estabilidad. Tal vez en un análisis a largo plazo nos convenga mejor un promedio de 6 periodos que en uno de corto plazo por este tipo de estabilidad que se tiene, o de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa o la fábrica que esté produciendo. Y aquí nos hace esa misma descripción, pero de forma más técnica y más bonita. Dice que entre más largo sea el periodo del promedio, más lenta será la respuesta a los cambios de la demanda. Pues sí, hay menos variación así en lleno en la demanda. Por lo tanto, un periodo más prolongado tiene la ventaja de proporcionar estabilidad en el pronóstico, pero tiene una desventaja de responder con más lentitud si hay cambios en el nivel de la demanda. Si es un producto que se oferta y tiene una demanda constante que se puede analizar, pues sí, a través del tiempo, pues se podría optar por tomar promedios móviles más grandes, pero si existe mucha variabilidad, pues se tomaría mejor un promedio móvil más pequeño para podernos adecuar a la demanda. Ya como actividad 2, miren, van a completar la tabla. Esta tabla, miren, en vez de utilizar ahora un promedio de 6, que fue el otro, van a utilizar un promedio de 2, ¿ok? 2 datos promedio y sacan el pronóstico. Y con eso pueden crear una base de datos en Excel para obtener esta gráfica. Van a tener una gráfica extra que va a ser promedio móvil de 2 periodos y vamos a ver cómo se comporta. A ver si es cierto que tiene más facilidad de adaptarse un valor de promedio menor que uno mayor, ¿ok? Entonces es llenar la tabla con demanda de promedio de 2. Aquí en promedios, en vez de ser 3, por ejemplo, aquí eran 3, pues aquí van a ser 2, ¿ok? Acuérdense que se descarta siempre el último dato para los pronósticos y ya les va a salir una gráfica. Sería la actividad 2, ¿sale? Esta tabla es, perdón, no era la anterior. Esta es la tabla que utilizan. Si se fijan, pues es más fácil que esta, ¿no? En esta es para la actividad 1 y tiene 13 periodos y ahí se me fue. Aquí los 10 son los periodos que se van a utilizar para un promedio A2. Y estos son los pronósticos de la demanda que van a hacer. Pues tomar, por ejemplo, 8 más 15 y luego sacar el promedio y luego igualarlo con el pronóstico y eliminar el último promedio y sacar el valor del error. ¿Y que van a graficar? Pues el promedio de la demanda y el periodo Y y X y cómo se comporta la demanda, ¿verdad? Y el pronóstico. ¿Ok? Como son iguales, pues la que importa que grafiquen es A de T, porque sabemos que A de T es igual a F de T más 1, ¿no? Simple la actividad. Ok. Sigue otra parte dentro de este tipo de promedios móviles, que es la suavización exponencial. Es como una extensión o una aplicación que se le puede realizar a los métodos de series de tiempo. Dice que se basa en una muy sencilla idea de que puede calcularse un nuevo promedio a partir de uno antiguo.
y de que la demanda más reciente que se haya observado, de acuerdo a la demanda más reciente que se haya observado. Vamos a leerlo otra vez. Dice, se basa en la muy sencilla idea de que puede calcularse un nuevo promedio a partir de un promedio antiguo y de una demanda actual que estemos observando. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos un promedio antiguo de 20 artículos es nuestro promedio de la demanda. Y acabamos de observar una demanda de 24, es nuestra demanda que estamos analizando actualmente dentro de nuestra bitácora. Lo más correcto de analizar, pues, o de visualizar es que el nuevo promedio pues va a estar entre 24 y 20, ¿no? Que son los números que se están utilizando. Dice que dependiendo de la cantidad del peso, el peso se refiere a la prioridad. Dice que dependiendo de la cantidad del peso que deseemos otorgar a la demanda que se acaba de observar en comparación con el peso sobre el promedio antiguo. Ok, esto quiere decir, si le queremos dar más prioridad a la demanda que se acaba de poner sobre la mesa, que estamos analizando esa demanda, ese número, que en este caso es 24, la prioridad que le vamos a dar respecto a los 20. Eso pues es un número y se analiza mediante esta ecuación que está aquí. Este es el promedio y tenemos aquí un valor alfa. Esto es una demanda, ¿verdad? En el tiempo. Tenemos una resta aquí, una diferencia de un 1 con respecto a alfa. Y tenemos un valor de promedio antiguo. Este sería el promedio actual y el promedio antiguo. Para sacar el promedio actual, pues decía que podía estar entre 20 y 24, pero hay que tomar en cuenta la prioridad que le vamos a dar a la demanda que acabamos de observar. Y esta es la demanda que acabamos de observar, entonces ya podemos ir intuyendo que este valor es el valor de la prioridad, ¿ok? El de alfa, porque es una multiplicación y son valores dependientes en este entonces. ¿Cómo quedaría? Pues en cuanto a la nomenclatura, A de t-1 es el promedio antiguo, en este caso es 20. dt es el valor de la nueva demanda, ok, que en este caso es 24. Y alfa, como vimos, es la prioridad o proporción del peso peso o prioridad de la nueva demanda respecto al promedio antiguo. Y es un valor decimal que está entre 0 y 1. Puede ser 0, 0.1, 0.2 hasta el 1, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica este tipo de suavización exponencial. Nos dice que el desarrollo de la ecuación para la suavización exponencial es la siguiente. Si tomáramos los datos de 20 y 24, los pusiéramos de acuerdo a su nomenclatura, nos quedaría como A subíndice t-1 es 20, que es el dato de promedio antiguo. Y tenemos un dato del valor de demanda actual, que es de 24. ¿Okay? Y aquí se le dio una prioridad de 0.1 o un peso de 0.1 al nuevo dato de la demanda actual. Si sustituimos estos datos dentro de nuestra ecuación, pues nos da un total de 20.4. Vamos a realizarlo en calculadora y corroborar que es cierto. Es muy simple, ¿no? Tomamos el 0.1 y lo multiplicamos por el 24, ¿verdad? 0.1 por 24. Obtuvimos un valor de 2.4. Y ahora, pues, si restamos a 1 menos 0.1, nos queda 0.9. Multiplicamos 0.9 por el valor de 20, 18. Y como es una sumatoria de dos elementos, pues sumamos 18 más 2.4, 20.4. Este sería nuestro nuevo valor de promedio a tomar en cuenta, por ejemplo, en una tabla que estemos diseñando. Un ejemplo 2. Si cambiáramos el valor de prioridad, porque es lo que nos interesa analizar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tiene un valor de prioridad muy bajo o un valor de prioridad muy alto? Vemos que para este caso, que es 0.5, el nuevo promedio de demanda es 22 y este es de 20.4. ¿Qué pasó? Que el valor de promedio de la demanda aquí aumentó.
Esto pues de acuerdo a los análisis que vayamos haciendo posteriormente, veremos si nos conviene más o no que sea un número de promedio mayor o un número de promedio menor, que está dependiendo de este valor. ¿Ok? Y aquí nos da algunas descripciones del valor de prioridad alfa. Dice que si deseamos que AT sea muy receptivo a la demanda reciente, pues debemos elegir un valor grande. O sea, ya nos va orientando, ¿no? Si queremos que AT responda de un modo más lento, o sea, si tenemos un análisis de periodos de tiempo muy grandes, es preferible que el valor de alfa, que es el valor de prioridad, sea más pequeño. Y ya nos da un ejemplo que en la mayoría de los trabajos sobre pronósticos, alfa se le asigna un valor entre 0.1 y 0.3 para mantener una estabilidad razonable. ¿Ok? Porque generalmente pues los periodos en los que se analizan estas series de tiempo pues sí son un poco grandes y aconsejan en la literatura pues usar valores entre 0.1 y 0.3 para mantener una estabilidad razonable. ¿Ok? Y aquí nos hace una descripción, miren, y una relación con el dato de los promedios móviles que estuvimos viendo. Dice que en la suavización exponencial simple, exactamente como en casos de promedios móviles, suponemos que la serie de tiempo es plana y sin ciclos y que no existen componentes estacionales o tendencias. Ya sabemos que se componen de solo dos variables, ¿no? Y ninguna de ellas son tendencias o componentes estacionales. Dice que después el pronóstico exponencialmente suavizado para el siguiente periodo es simplemente el promedio obtenido por el promedio actual, es decir, esta ecuación, ¿verdad? Que ya la vimos previamente. El valor del promedio va a ser igual al valor del pronóstico que vamos a obtener, ¿ok? No hay más elementos, no hay más dificultad dentro de la ecuación, como tendencias o componentes estacionales, ¿verdad? Simplemente es el valor del promedio que estamos analizando de los productos y el que queremos obtener para un pronóstico, y es una igualdad. Dice que en este caso el pronóstico también se ve compensado un periodo a partir de un promedio suavizado y podemos sustituir la relación anterior para obtener la siguiente ecuación. Si se fijan, aquí tenemos un valor de promedio, ¿no? Y lo que nos interesa es obtener buenos valores de pronóstico. Entonces podemos sustituir esta ADT con la ecuación de la suavización exponencial. ¿Cómo quedaría? De la siguiente forma, ¿no? Sabemos que ADT es igual a la ecuación de la suavización exponencial, que es la multiplicación de alfa por d subíndice t más la suma de la diferencia de 1 menos alfa que multiplica a subíndice t menos 1. Hacemos una sustitución, una simple sustitución, quitamos el promedio de t y utilizamos esta ecuación. ¿Ok? Ya va tomando más forma. Finalmente, pues hacemos, como hay términos como repetitivos en este caso, pues los podemos agrupar, ¿no? Y nos queda una ecuación final como este tipo, que es la función o la f subíndice t más 1 es igual a f subíndice t más la multiplicación de la diferencia de d subíndice t menos f subíndice t. ¿Qué es todo esto? Pues vamos a realizar un ejemplo en el cual sustituyamos valores para obtener datos de pronóstico nuevos o distintos a los que estuvimos viendo en base a promedios. Dice que esta nueva ecuación garantiza mayor confiabilidad debido a que utiliza pronósticos, no utiliza promedios. Entonces esto nos ayuda a tener más confiabilidad. Vamos a analizar este ejemplo, miren. Dice que se tiene un listado de periodo de tiempo en los cuales se capturaron las demandas diarias. Ok, este es el listado. Son demandas diarias, entonces el periodo está dado en días, son 13 días de periodo. Ok, aquí ya nos da un valor de unidades, pero eso no importa, ¿no? Simplemente son unidades adimensionales. Y tenemos el valor de la demanda en cada uno de los días, lo que se estuvo demandando o adquiriendo los clientes en base a los periodos. Nos menciona que el primer valor del pronóstico se determina con 15 unidades. Ok, entonces
empezamos poniendo un valor de 15. ¿Por qué se pone un valor de 15? Porque no se tiene un valor de pronóstico anterior o un valor de demanda, sí, principalmente un valor de pronóstico anterior en el cual basarnos. Entonces empieza con 15. Perdón. Dice que se puede utilizar la ecuación que se mostró anteriormente, o sea esta, para determinar valores de pronóstico en función a la prioridad, que es una nueva variable que agregamos con este tipo de método de suavización, ¿cómo era? Suavización exponencial. Dice que se va a utilizar la ecuación mostrada anteriormente y vamos a sustituir el periodo de demanda 2 y vamos a obtener nuestro pronóstico con esta restricción. ¿Cuál es la restricción? Que alfa o el peso o la prioridad que le vamos a dar al nuevo promedio respecto al promedio anterior, que sería ahora en pronósticos, ¿no? La prioridad que le vamos a dar al nuevo pronóstico respecto al, al nuevo pronóstico respecto al pronóstico anterior es de 0.1. Vamos a analizar la ecuación. Tenemos que f de t más 1, que es el nuevo pronóstico, es igual a f de t, que es el pronóstico anterior, que multiplica que alfa más la sumatoria de alfa que multiplica la diferencia de el pronóstico anterior respecto a la demanda actual. Tenemos un valor de 15, ¿no? Para el segundo pronóstico, multiplicado por 0.1. La demanda actual en ese momento es 10 menos 15. Vamos a hacer la operación. Serían 10 menos 15. Sabemos que es menos 5 multiplicado por 0.1 menos 0.5. Le sumamos 15. Y nos da un valor del nuevo pronóstico de la demanda que es 14.5. Entonces aquí tenemos un pronóstico en base a la demanda de este día, que fueron 10 artículos vendidos. Y nuestro pronóstico fue de 15, pues vimos que bajó. ¿Por qué? Porque la demanda no fue ni se acercó a 15, fue menor. Si analizáramos ese aspecto. Aquí son 10 unidades, el pronóstico que se le había dado era de 15. Como vimos que no se cumplió para el nuevo pronóstico, disminuye. Y ahora pues se podría seguir haciendo esa misma uso de ecuaciones, ¿no? Es iterativo esto, se va repitiendo. Tomamos f de t más 1, que es igual a f de t. Ok, f de t más 1 es la incógnita a desarrollar. F de t sabemos que es ahora 14.5. 14.5, ok. Ay, perdón. 14.5. A 14.5 le restamos la demanda actual de 14.5, que es 18. Entonces, 18 menos 14.5. 18 menos 14.5. Nos da un valor de 3.5 y le vamos a sumar. Ay, perdón. No, permítanme, aquí hubo una confusión. Dice que son los nuevos datos, son a 18 le vamos a restar 14.5, quedan 3.5, lo multiplicamos por el coeficiente de prioridad S, alfa, que es de 0.1, nos da 0.35 y lo sumamos a la demanda actual, más 18, 18.35, ¿sale? Digo, 18. No, ¿cómo? No, era... ya me perdí. Vamos de nuevo. Tenemos la calculadora. Tomamos... es que es difícil realizar la operación y ver los datos al mismo tiempo. Es 18... La demanda actual, 18 menos 14.5.
3.5 por 0.1, 0.35 y a eso le vamos a sumar la demanda anterior que fue 14.5 más 14.5, 14.85. Y sí, en efecto, la tabla tiene este valor de pronóstico. Si nos fijamos, pues también hubo reducción respecto a este aumento, pero respecto a la demanda, pues va disminuyendo, ¿no? Este número de pronóstico es menor al 18, 14.85 es menor a 18. Y así podríamos analizar cada uno de los datos para obtener cada uno de los pronósticos de una manera más acertada. Y aquí pues el error que puede llegar a haber pues es la resta de la demanda entre el pronóstico, como se analizaba en un principio en las diapositivas, 10 menos 15, 5. 18 menos 14.5, 3.5 positivo. Y así podemos ir analizando nuestras tablas. Dice que el resto de la tabla, pues sí, se puede analizar mediante la misma lógica, usando valores previos del pronóstico de la demanda en la demanda actual que se está evaluando. Todo eso pues se entiende, ¿no? Ya como actividad final, con los datos de la tabla anterior van a determinar el pronóstico de la demanda usada, la suavización exponencial, sí, utilizando la ecuación de la suavización exponencial. Ya obtuvimos esa ecuación, ¿no? Que es esta. Es esta que utilizamos en la última tabla del ejemplo. Nada más que lo vamos a hacer para un valor de peso de probabilidad de alfa igual a 0.3. ¿Ok? En base a que ya tengan su tabla completa, vamos a realizar la gráfica de los datos en Excel para obtener una comparación. A ver qué diferencias hay entre gráficas cuando alfa vale 0.1 y cuando alfa vale 0.3 para este periodo que es al parecer muy corto, y eso sería todo por la clase. Entonces van a encontrar las diapositivas en la pestaña de recursos de la plataforma Moodle y van a encontrar el espacio para subir las actividades. Ahí está descrito como análisis de sistemas de tiempo, ¿cómo se llamaba? Es que utilizan muchos en métodos cuantitativos, ¿sí? Análisis de series de tiempo. Lo van a encontrar en la plataforma y van a encontrar el link. Bueno, pues de hecho ya he encontrado el link si están viendo este video, ¿verdad? Pero yo les voy a dejar el link de este video en plataforma, ¿sale? Entonces sería todo. Si tienen dudas, comentarios, se comunican conmigo mediante el chat o la mensajería que tenemos en plataforma Moodle. Ahí les puedo responder las dudas que lleguemos a tener de manera más efectiva. Y si no, pues mandan mensaje a mi correo electrónico. Ahí lo tienen en generales, ¿no? Ahí mismo en Moodle. Entonces, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, no se crean, ¿no? Nos vemos el sábado, ¿sale? Muchas gracias por realizar estas actividades de esta manera el día de hoy, caso especial, ¿sale? Entonces nos vemos virtualmente el sábado.